los talleres y, como sabéis, los talleres son fundamentalmente, bueno, pues el espacio de participación y el espacio de creación de estas jornadas, y donde, bueno, pues se intenta generar propuestas, ideas, debates. Y, bueno, pues este año, además, ayer tanto Juan Fernando como el secretario general declararon pública y abiertamente que estaban muy pendientes de qué es lo que saliera de aquí para tenerlo en cuenta en las próximas estrategias que tendrán que poner en marcha. Por tanto, yo creo que es especialmente importante que seamos capaces de sintetizar al máximo alguna propuesta como conclusión de cada uno de los talleres, ¿no? Que es lo que yo voy a pedirles a los moderadores que van a ir presentando los resultados. No tenemos mucho tiempo, tampoco hace falta que nos extendamos 15 minutos con cada taller, ¿no? Yo creo que con 6, 7, 8 minutos por taller debería ser suficiente para hacer una pequeña presentación de lo que ha sido el taller, de cuál era su propuesta y, sobre todo, me gustaría remarcar alguna propuesta concreta que pueda incorporarse a la estrategia del Sistema Nacional de Salud en materia de salud digital, ¿no? Vamos a empezar con el primer taller, que era paciente tutelado versus paciente activo. Va a ser Lola Ruiz, a la que conocéis bien, la que va a presentar las conclusiones y, sin más, pues ya le doy la palabra. Gracias. Bien. Hola, vamos a seguir las indicaciones de utilizar un tiempo aproximadamente de unos 6 minutos. Todos los que estáis presentando los talleres sabéis que hay dos fases en un taller. Una es cómo ha ido surgiendo el debate, y eso a veces es más rico que las propias, y eso no es fácil de convertir en puntualizaciones. Por tanto, voy a dar 10 claves de lo que ha sido el debate y 6 propuestas, y con toda seguridad en menos de 6 minutos. En primer lugar, es enmarcar el debate que tuvo este taller en el marco de que somos una organización, la 6, que es una organización profesional. Y como tal organización profesional no tiene que ser ni políticamente correcta ni políticamente incorrecta. Sencillamente tiene la responsabilidad social de contribuir a lo que es el valor del Sistema Nacional de Salud, a lo que es el valor de la calidad asistencial, aportando conocimiento, experiencia y recomendaciones a lo que deben de ser y cómo deben funcionar los sistemas de información, las tecnologías, para aportar un valor objetivo. En tercer lugar, es que todos percibimos y llevamos muchos años diciendo que el sistema está enfrentando problemas estructurales como institución, que esos problemas estructurales tienen que ver con organización, tienen que ver con gestión y tienen que ver con un altísimo nivel de politización que está mediatizando las estructuras del sistema y que condiciona la relación con los pacientes y la relación con los profesionales. En ese contexto, lo primero es que el taller está centrado en cómo aportar valor a la información sanitaria, a la historia clínica electrónica. La información, los sistemas de información es uno de los primeros problemas que con el COVID se ha puesto de manifiesto. Tenemos fisuras estructurales en la articulación no solo del sistema, sino también de los sistemas de información, de la utilización de tecnologías y la optimización de los procesos de conexión y comunicación con pacientes, profesionales, entre comunidades autónomas y entre organizaciones. Cuando estamos hablando de la relación, aquí se trataba concretamente de ver cómo podemos enriquecer el sistema de información para los pacientes y desde los pacientes. Desde esa perspectiva, y habiendo hecho bastante discusión sobre el marco político y de gestión del sistema y las implicaciones estructurales que tiene, llegamos a la conclusión de que el sistema tiene una serie de responsabilidades ineludibles con los pacientes. Ineludibles, tanto desde la ética profesional como desde la coherencia y la ética del sistema como sistema, que entre esas responsabilidades está el garantizar la trazabilidad de los pacientes, el garantizar la continuidad de cuidados, el dar información a los pacientes sobre cualquier cambio de profesional o de médico que se produzca. Es decir, hay un largo sistema de temas pendientes que afectan directamente la manera en que el paciente vive o puede articular su proceso de enfermar. En el ámbito de la salud pública se tienen los sistemas de información acumulada desde hace muchísimo tiempo, reivindicando un sistema integrado de salud pública, en el cual la conexión entre la salud pública y lo que es el sistema de información sanitaria está puesto encima de la mesa hace bastantes años.
Con todo esto, que no voy a entrar en más detalles porque hemos participado del debate y ya sabemos de lo que estamos hablando, nuestro primer objetivo es no añadir más caos al actual caos que, desde luego, este grupo identificó, ya tenemos en los contenidos de las historias clínicas y los sistemas de información. Es decir, añadir más información que los pacientes deriven, que va a ser algo que no sabemos cómo articular, cómo gestionar o meter variables sin antes ordenar meridianamente lo que tenemos, creemos que esto no va a contribuir, lo creemos nosotros, lo creemos las asociaciones de pacientes que estaban representadas, es decir, no es una cosa que la hayamos visto sesgadamente desde solo un ámbito de la organización. Entonces, dicho eso, paso a las 6 recomendaciones que tenemos planteadas, a ver qué os parecen. A los cómo, que diría Jesús. En primer lugar, es limpiar la casa. Y para limpiar la casa nosotros proponemos que se establezca el marco estratégico de la sanidad digital a nivel nacional. Y esto vaya ligado a todo un plan de gobernanza del IT del Sistema Nacional de Salud. Es decir, uno de los temas que hay es la ruptura del proceso asistencial de los pacientes desplazándose entre una comunidad autónoma y otro. Hay que generar la gobernanza del IT en el Sistema Nacional de Salud, como quiera que sea. Con las comunidades autónomas, por supuesto, como quiera que sea. Pero esto es un desafío que lo tenemos que enfrentar como lo tienen resuelto el 99,9% de los países de nuestro entorno y, desde luego, lo tienen en Europa. El marco estratégico de la sanidad digital llevamos lo menos 20 años diciéndolo en estos mismos foros, de manera sistemática, por tanto, nada nuevo que añadir bajo el sol. Segundo, una agencia nacional. El tema de agencia lo digo, pero es una fórmula jurídica que permita a una entidad a nivel nacional que aborde los sistemas de información sanitaria del país, los registros de las distintas patologías. Esta mañana hemos descubierto que no existen registros fiables de patologías y que se están generando a través de las iniciativas de las asociaciones de pacientes. Esto nos parece algo verdaderamente asombroso, que aborde toda la gestión integrada del dato, la fiabilidad del dato, la auditoría de los datos, la auditoría de la información y que esa información sea transparente y salga centro por centro, hospital por hospital, núcleos de atención primaria, sepamos cómo está la calidad de la información que presentan las organizaciones. Y transparencia significa esto, lo otro es jugar a lo que queramos jugar, pero transparencia significa querer saber, saber cómo saber, publicarlo, hacerlo transparente y si nos equivocamos cambiarlo. Si no, esto pues dejemos de hablar de transparencia y hablemos de otras cosas. Tercer punto, compromiso ineludible de todos los establecimientos sanitarios y comunidades autónomas en la aportación de datos. Aportar datos es un imperativo categórico de un sistema nacional de salud. No puede ser que haya datos, le presentamos los datos de hoy porque los de tal comunidad no están, los de la otra no han llegado o los del Ministerio no los ha articulado. Señores, un sistema de información de un sistema nacional tiene que tener mecanismos para tener los datos disponibles en los tiempos y formas que la gobernanza de ese sistema haya planteado. Y esos datos tienen que ser fiables y tienen que ser los datos a los que acudimos todos para investigar, para saber, para compararnos, para saber dónde estamos. El cuarto punto es, esto ya lo ha dicho la SEIS en varios foros, el repositorio de soluciones que existen en estos momentos en todas las comunidades autónomas, con el objetivo de identificar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué aporta valor y poder difundir. Quiero recordar que la innovación tiene que ver con la difusión. Por tanto, si una comunidad autónoma ha hecho algo que aporta valor al sistema, que tenga toda la facilitación para que esa comunidad autónoma lo lidere, pero inmediatamente, si eso tiene valor, se difunda por el sistema. El quinto punto es la gobernanza como tal, pero con la economía de escala. Cualquiera de los que estamos aquí sabemos de qué va la innovación, sabemos cómo van las tendencias a nivel internacional y sabemos que las economías de escala es un factor absolutamente crítico para tener un posicionamiento táctico y estratégico fuera del país, eso es indudable, y dentro del país porque no nos podemos permitir un desperdicio de semejante calado. Por lo tanto, si esto tiene que ser sostenible, si no va a haber dinero, si va a haber poco dinero, la optimización de esos recursos yo creo que tiene que ser una obligación absolutamente ética para todos los responsables, desde luego en el ámbito del IT, o cuanto menos decirlo y exigirlo. Responsables políticos los hay para que tomen las decisiones que quieran tomar. Y por último, es competir como país a nivel externo.
En este sentido, las comunidades autónomas, a mí me parece que no podemos estar en un proceso de competencia entre comunidades autónomas, peleando por los mismos fondos, por los mismos recursos. Esto tiene que ser una alianza estratégica en la que cada comunidad autónoma lidere lo que tenga que liderar, insisto, con el apoyo de todas las demás y lo que sea necesario, pero esto tiene que ser una carrera única, compartida, con valor añadido, con muchísimas competencias de escala, con muchísimas economías de escala y mirando todos por posicionar el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, la información que damos a los pacientes, la calidad de los datos que les damos, el no decir que el listado de verificación quirúrgica tiene carácter voluntario y si lo hace usted bien y si no lo haces bien. Todo eso tiene que ver con la calidad de la práctica clínica, la trazabilidad de los pacientes que siguen funcionando, siendo ellos, decía una persona en la reunión, el workflow del sistema, después de 30 y tantos años de información sanitaria y de tecnologías desarrolladas. Eso es todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Lola, y yo creo que ha quedado clarito, ¿no? Fenomenal. Bien, pasamos al siguiente taller. A ver si consigo. Profesional alienado versus profesional alineado, casi parece un trabalenguas, pues está. Sí. Y lo han coordinado Luis Morel y Baltasar Lobato. Supongo que Balta lo va a hacer desde aquí, ¿no? Y Luis conectado, ¿no? Ah, no. Lo tengo que hacer yo desde aquí porque Balta estaba viajando. Ah, vale. O sea, que los vas a hacer solamente tú. Bueno, pues nada, pensaba que lo hacíais a la limón. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve perfectamente. Bueno, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes y como siempre, agradecimiento a DASEI por la invitación, aunque en este caso me he tenido que quedar aquí. Nosotros hemos estado trabajando el taller 2 asociado a los conflictos que hay y probablemente también uno de los más importantes en el sistema sanitario, en esa separación, en esa ruptura entre los profesionales y las organizaciones, ¿no? Como tú bien comentabas ayer en la inauguración, en la presentación, ¿qué pasa cuando la estrategia mía no se alinea con la estrategia de la organización? Hemos trabajado voy a ir un poco deprisa para no coger mucho tiempo. Hemos trabajado en la fase previa en 4 grandes preguntas, ¿no? Cómo asistir al profesional en cada situación con la mejor y más pertinente información para su propia decisión clínica, cómo acompañar al profesional en lo cognitivo para mejorar su sentido de pertenencia a la organización y cómo facilitar la mejor pericia y precisión en la acción de curar. Y la última pregunta, cómo alinear las decisiones clínicas con los valores y límites de su organización, ¿no? Para cada una de estas preguntas se han hecho las aportaciones de los Luis, distintos... perdona, no sé si estás pasando la presentación, si es así, no está avanzando. ¿No está avanzando? No. Supongo que es el mismo problema que hemos tenido con algún otro ponente antes. ¿No? Vale. Bueno, teníamos estas 4 grandes preguntas y para cada una de ellas hemos identificado varios qué cosas se deberían hacer. Y la prioridad, os voy a leer solamente la prioridad 1 de cada uno de estos qués. Para facilitar la mejor pericia y precisión de la acción a curar, pues sistemas de soporte a la decisión y guías de actuación que eviten la heterogeneidad. Sí. Perdona, Luis, si quieres, ve tú avanzando nosotros tenemos una visión en la que no está la presentación, más que, bueno, pues cuando no estás en modo presentación, ¿no? Entonces, no sé si puedes señalar la diapositiva e ir avanzándola tú. ¿Entiendes? ¿Desde la que tenéis allí? Sí. Pues os voy diciendo. Mira, yo estoy ahora en las 7 de 12. Vale, pues ve pasándolas así y así por lo menos las vemos. ¿Ya la veis? Ahí está perfecto, sí, gracias. Vale. Bueno, pues os decía que en la primera pregunta que hacíamos para cómo facilitar la mejor pericia, la mayor aportación, la mayor prioridad la dábamos a sistemas de soporte a la decisión y guías de actuación que eviten la heterogeneidad, ¿no? En la segunda pregunta, cómo alinear las acciones, era
Perdón, es que me he saltado una. Bueno, os leo esta y saltamos luego para la anterior. ¿Cómo alinear las acciones? Pues estábamos hablando de liderazgo, ¿no? El liderazgo en las organizaciones que sea capaz de influir en los demás con el fin de cambiar las conductas. Vete a la anterior, por favor, a la número 6 de 12. En la primera pregunta, ¿cómo asistir al profesional en cada situación? También se hablaba de facilitarle herramientas fáciles y naturales de uso de soporte en las decisiones clínicas. ¿Y cómo acompañar al profesional en lo cognitivo? Fundamentalmente lo que se hablaba era de facilitarle información transparente y oportuna a los profesionales, tanto que le facilite el qué hacer, también explicarles los porqués de cada una de las actuaciones. Muchas de estas acciones veis que van asociadas a facilitarle herramientas, pero también para darle la información y la motivación para que haga su trabajo, muy en línea con las líneas que se realizaron en su día con la gestión clínica, ¿no? Que en muchas ocasiones han sido abandonadas. Hemos hecho a lo largo del taller la presentación de varias, la número 8, por favor, la presentación de varias experiencias, intentando identificar qué cosas son las más interesantes o los factores claves de éxito. No os enumero las acciones porque luego las presentaremos en la documentación final. Y hemos identificado qué cosas se hicieron bien en la transparencia número 10. Muchas de ellas son ya sabidas y a veces pues casi obvias, pero así todo nos damos cuenta de que se siguen sin ejecutar adecuadamente. Dentro de las cosas que se hicieron bien está la escucha activa, los profesionales, la puesta en producción de sistemas no intrusivos y transparentes en la forma del trabajo para el profesional, que se adapte la evidencia científica al mundo real, sistemas que aporten ayuda y confirmación de la terapéutica que sea percibida de forma positiva por los profesionales, sencillez en el uso, evitar clics innecesarios, incorporar planes de mejora en los servicios de gestión y asistenciales, dando visibilidad y valor a qué se consigue y con el coste que se consigue, aspectos clásicos de comunicación y motivación, reunir, hablar, escuchar y consensuar, llevar acciones concretas, mejorar la capacidad técnica de los profesionales con el uso de las herramientas, para qué sirven y cómo usarlos, aportar valor a la accesibilidad y evitar las consultas no presenciales, y también demostrar a los profesionales la variabilidad clínica que se produce y cómo se puede mejorar. En aspectos que no se hicieron bien o que no se hicieron, hemos identificado 12, no os lo voy a leer todos para simplificar el tiempo, pero estamos en la transparencia número 12. Pues fundamentalmente trabajar con un modelo ágil para proyectos evitar que los proyectos se incorporen en el tiempo, empezar los proyectos con suficiente inserción organizativa de los procesos, los datos, las aplicaciones y las personas, intentar conseguir el mayor consenso entre las sociedades médicas, porque muchas veces las sociedades científicas, las sociedades médicas mostraban influencias entre sus guías clínicas. Esto ha sido un factor de que se hicieron mal en algunas implantaciones. Lógicamente, la falta de comunicación entre la actividad asistencial que se desarrolla y también la disponibilidad de recursos y los costes que se gestionan han sido otra de las cosas que entorpecen los proyectos, que piden la implicación de los profesionales. Y en líneas generales, pues también no explicar por qué cambiar las cosas y facilitar la involucración y, lógicamente, explicar qué es lo que se ha conseguido. Ya por último, la última transparencia, cómo empezar, la número 12, cómo empezar lo que la recomendación
recomendaciones que hacíamos estaban en estos 8 puntos, ¿no? Intentar hacer proyectos ágiles que consigan logros rápidos, sistemas de información que no sean complejos y con usabilidad, generar plusvalía, generar valor a los profesionales que permite apreciar el valor que se genera, facilitar que sean los profesionales los que propongan soluciones y proyectos, intentando captar el talento de innovación de cada servicio y organización, facilitar la formación a los profesionales que sepan utilizar la aplicación, intentando también la integración entre lo clínico, la gestión y la transformación digital, evitar el conflicto de las distintas guías de sociedades científicas. Cuando hablamos siempre de medicina basada en la evidencia, intentar que esa evidencia sea lo más biotorbi en las organizaciones sanitarias. Introducir incentivos tanto positivos como negativos alineados con los objetivos de la organización, que la devolución de las decisiones y la responsabilidad en la gestión clínica tenga impacto tanto positivo como negativo. Bueno, devolver ese protagonismo a los profesionales para que se puedan alinear con la organización. Bueno, tenemos bastante material y seremos capaces de aportarnos un documento con todos estos y algunos detalles más que hemos ido trabajando. Nada más, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Luis. Un material detallado, bien estructurado y, por tanto, muy aprovechable. Así que, gracias. Vamos con el siguiente taller, diagnóstico no asistido versus asistido, que lo han coordinado Juan Col y Pablo Sánchez. Creo que lo van a presentar los dos. Perfecto. Y los dos en local. Esto ya es... El taller 3. Hay presentación cargada en Teams. Bueno, vamos a perder el menor tiempo posible y vamos a intentar ser lo más sintéticos, dada la hora que es. Que el menor no, 8 minutos. Vale. Vamos bien. Sí, bueno. Agradecer. En primer lugar, agradecer a los participantes. Hemos tenido una variada y rica participación dentro del taller. Hemos tenido voces que han representado a la universidad, que han representado a los clínicos de diversas especialidades y de diversas categorías profesionales. Ha estado los pacientes, la voz del paciente también representada, y después hemos tenido también a la industria, no solo a la tecnológica, sino que hemos tenido también a la farmaindustria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es especialmente valorable. Vale. Debe ser la mascarilla y mi tono de voz grave, que es complicada. Bueno, a mí me gustaría deciros que ha habido una rica intervención de todas las partes, y para mí la conclusión principal es que hemos encontrado, en relación a los temas que hemos tratado, hemos repasado la fiabilidad exigible de los sistemas, la factibilidad y luego los roles que deberían representar las organizaciones sanitarias, los profesionales y los pacientes. La conclusión general es que hemos encontrado un fuerte consenso en todas las partes. Y eso, a mi humilde entender, lo que quiere decir es que ha llegado el momento de la transformación digital de los sistemas de ayuda a la decisión. En este momento, yo creo que la conclusión es: tenemos el terreno abonado y si sembramos, crecen. Esa es la conclusión general que yo os quería dar. Y ahora ya os pasamos a 5 pistas y 5 claves que hemos identificado dentro del taller. Bueno, me sumo al agradecimiento de Juan a todos los que habéis participado en el taller, que de verdad que vuestras aportaciones han sido muy enriquecedoras y sobre todo con un final feliz, como decía Juan, de ese consenso
hemos encontrado. Entonces, si podéis avanzar, por favor, en la presentación. 5 claves, ¿no? A modo de resumen de lo que hemos visto. Gran consenso en que los sistemas de ayuda muchas veces tienen una base, tienen un tufillo, si me permitís, a eficiencia, garantizar sostenibilidad, ahorro, buena praxis, ¿vale? Pero el profesional exija que haya un retorno para él y valor en aquello que le ofrece el sistema de soporte, que no tenga solo una finalidad de eficiencia, calidad, etcétera, etcétera, ¿no? El profesional dice, oye, dame algo de vuelta, ¿no? Después, estaba en el aire si los soportes de ayuda a la decisión, decía Goyo en la introducción, creo que fue ayer, si pilotamos sin manos, ¿no? Si los sistemas de ayuda a la decisión eran de ayuda o pasaban a ser sistemas que directamente tomaban la decisión, ¿no? Bueno, la conclusión es no corramos, ¿no? Yo creo que hay que introducirlos como sistemas de ayuda donde el profesional aporta el conocimiento sobre esos datos y es que en base a ese soporte del sistema de ayuda toma la decisión, y será la madurez del sistema y validar que funciona lo que permitirá con el tiempo que, oye, vuela solo y toma la decisión por tu cuenta, ¿no? Pero no hace falta correr, ¿no? Después, seamos honestos con el dato que tenemos. La calidad del dato es la que es y hay que ser muy coherentes en fijar muy bien el objetivo de lo que queremos implantar en el sistema de soporte de ayuda. Y a partir del objetivo, ver qué datos tenemos y a partir de ahí construir, ¿no? Pero ser honestos con el dato que tenemos, que podría haber puesto mala calidad del dato, ¿no? Se asume que el dato sobre el que se trabaja tiene unos sesgos y unas carencias bastante importantes. En eso también ha habido bastante consenso. Después, y este es un apunte que ha salido casi al final, pero que a mi juicio es muy importante, es cuidado yo lo he interpretado con la parálisis por análisis. O sea, los métodos de construir, los métodos de trabajar que nos ofrecen hoy en día la tecnología nos permite iterar muy rápido. O sea, no es como antes, oye, es que el día que pongo en producción he puesto y ahí se queda. O sea, ahora nos permite trabajar de una forma muy ágil, tanto las metodologías como las propias herramientas y la capacidad de procesamiento y, bueno, todo aquello que vosotros conocéis. Entonces, tengamos en cuenta, no es pasar de 0 a 100 en 3 segundos, que se puede ir acelerando poquito a poco en sucesivas iteraciones. Y luego también, como punto importante, es el cambio generacional. O sea, el sistema de ayuda es que es una exigencia de las nuevas generaciones de profesionales sanitarios. O sea, ya no es que no saben trabajar de otra forma, con lo cual ya no es una opción. Es que el personal que se incorpora a las plantillas de los servicios de salud es que no entiende otra forma de trabajar, porque ya ha trabajado en las prácticas así, ya está acostumbrado a tener el móvil al lado para ir buscando cosas, no entiende otra forma de trabajar. Entonces, o lo incorporamos nosotros o se buscarán las vueltas por otro lado, está clarísimo, ¿vale? ¿Podéis avanzar, por favor? Siguiente. Y luego cinco pistas que hemos identificado o 5 warnings en la carretera, ¿de acuerdo?, que hay que tener en mente. El primero, y este a mí me ha sorprendido, cuando abríamos el debate sobre sistema de ayuda a la decisión y todos pensamos en el profesional, en el minuto 1 de la conversación ha surgido y para el paciente. Quizás es un poco ambicioso en el momento en el que estamos ahora, pero lo que sí se decía es, cuidado, que esto no es solo para el profesional, sino que puede ser sistemas de ayuda a la decisión para el paciente. Hilado a esto, surgía, hasta hace bien poco, lo que poníamos encima de la mesa para el paciente era algo que se decidía desde el Sistema Nacional de Salud, éramos la única oferta, si me permitís decirlo así, nosotros decidíamos qué había y qué no había para el paciente, y están apareciendo nuevos agentes, poníamos el ejemplo de los relojitos, ¿no?, el Apple Watch, el Fitbit, donde cada vez más empiezan a ser sistemas de ayuda y de soporte a los pacientes, en los que los pacientes toman decisiones sobre su salud en base a datos y en base a inputs, donde el Sistema Nacional de Salud puede o no puede, pero a día de hoy no tiene información ninguna. Entonces, cuidado con que nos quedamos fuera de la foto, que hay actores nuevos, que ya no todo pasa por nosotros. Después, la estrategia de implantación es importante, o sea, debe responder un poco a
a tener muy claro cuáles son los casos de uso y a qué colectivos queremos aplicarlos y en cualquier momento y siempre teniendo en cuenta temas de equidad y accesibilidad, que bueno, ahí hay una línea que oscila a derecha e izquierda, pero hay que tener cuidado con cuando implantamos estos sistemas, qué colectivos son los que realmente pueden acceder a ellos. Como cuarta pista, y lo hemos puesto como interrogante, surgía la duda de, ojo, estos sistemas, igual que las guías, pueden ser un escudo o puede provocar que los profesionales adopten una actitud defensiva de yo sigo lo que me dice la guía, yo sigo lo que me dice el sistema de ayuda y me pongo detrás de ese parapeto, ¿no? Es decir, oye, si ya me estás quitando potestad para decidir, porque luego puedo tener represalias por no seguir un sistema de ayuda, ¿no? Es cierto que los clínicos que había en la sala no percibían que en la praxis eso esté ocurriendo, ¿no? Que ante la existencia de una guía o un sistema de ayuda, el personal diga, uy, 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 como la guía me lo dice, tengo que obedecerla, no vaya a ser que luego me lleve la bronca o consecuencias penales, civiles, etcétera, pero sí surgía un poco la duda. Y luego, por último, la usabilidad, ¿no? Había bastante consenso en que tenemos que prestar mucha atención a cómo, cuándo y a través de qué elemento de acceso, ¿no? de uso, ofrecemos ese soporte, esa ayuda a los profesionales. Hoy es la historia clínica, yo creo que ahí había bastante consenso, e imaginar si esa será la herramienta a través de la cual dar esa ayuda, pues está en el terreno de la imaginación, pero sí mucho cuidado en el canal, en el formato, en el envoltorio en el que damos ese soporte al profesional, porque puede ser perfecto, pero el profesional no acepta en cómo se lo ponemos en la mesa, pues dice, pues mira, no lo uso, no me sirve porque llega tarde, porque llega antes o porque llega en una forma que no la entiendo, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Pues perfecto también, muchísimas gracias. Sintético, concreto y con ideas muy interesantes. Buenas aportaciones. Gracias. Pasamos al taller 4, algoritmos ad hoc versus adescientia. María Ángeles Cisnero y David Álvarez han sido los coordinadores. Nos van a presentar, no sé si... Vale. Estáis aquí, perfecto. No os había visto. Bueno, en primer lugar, agradecer a los participantes en el taller sus aportaciones, que vamos, han sido súper ricas y el hecho de que las preguntas que teníamos preparadas para dinamizar el taller casi no hayamos tenido que recurrir a ellas, sino que han ido cayendo los temas por su propio peso, pues yo creo que ejemplifica un poco la dinámica de esta discusión y la riqueza de la misma. Luego, por otro lado, pues bueno, viendo las conclusiones de los talleres en los que estamos previos, las exposiciones previas a la nuestra, pues también me congratula saber que al final los algoritmos, que es un poco lo que subyace, digamos, el mimbre que subyace debajo de todas estas herramientas de soporte a la decisión, pues existe ya una avidez y una necesidad por empezar a tomar iniciativas en este sentido. Y eso, la verdad, que es muy positivo porque evidencia que como decía algún compañero, que ya estamos preparados para dar este paso siguiente en la digitalización y en la adopción de nuevas tecnologías soportadas en inteligencia artificial. Bueno, pues ya pasamos a las conclusiones y la verdad que a continuación de lo que acaban de comentar del taller de diagnósticos, pues está claro que esto viene, vamos, estupendamente, ¿no? Nos habíamos planteado una serie de preguntas que, como bien dice David, han ido cayendo solas y a la primera que nos hemos planteado es cómo instaurar algoritmos explícitos de mejora continua
para mejorar pruebas diagnósticas y terapéuticas. Cómo hacer uso adecuado y ajustado al entorno de cada indicación y cómo incorporar a la comunidad médica y su práctica diaria procesos integrados de soporte a la decisión basados en inteligencia artificial, en patologías complejas como el cáncer, como la patología cardiovascular y en la aplicación de técnicas diagnósticas también en determinadas patologías. Muy bien. Pues aquí el primer paso es salir del papel y pasar a la automatización y entender esto como un paso para facilitar la labor diaria, no como una intrusión en la capacidad diagnóstica, ni muchísimo menos, sino como una ayuda. Y para eso es necesario contar con la colaboración de los profesionales para que sean ellos mismos quienes testeen esas herramientas, ¿no? Y presentarles que esto les va a permitir dedicar el tiempo a las tareas que verdaderamente le aportan valor. No verlo como una amenaza, sino que es todo lo contrario, una ayuda. Y como bien decían antes, hay una generación que viene que no nos va a permitir no contar con estas herramientas, la ayuda al diagnóstico, y que no teme a este tipo de herramientas. Aún así, hay otra cosa que tenemos que contar con ello y es la gestión del cambio, ¿no? Y en la gestión del cambio, pues tenemos que trabajar mucho para que haya confianza, para que se vea, para que sea palpable esa fiabilidad de los algoritmos, esa calidad. Para ello, estamos convencidos de que las certificaciones CE y FDA son esenciales y también es muy importante que esos algoritmos tengan una mejora continua, es decir, que no se implementen algoritmos y después no se revisen, sino todo lo contrario, que vayan evolucionando en la medida en la que pues evoluciona el diagnóstico, evoluciona las técnicas, ¿no? En este sentido, pues comentaba David que hay un white paper europeo que establece también un marco para la implantación de estas herramientas y que está muy relacionado con esas certificaciones CE y FDA y que es muy importante que lo conozcan los profesionales para que tengan confianza en estos algoritmos. Como conclusión importante es que nuestro trabajo como profesionales de las TIC está en proporcionar estas herramientas y en generar esa confianza. Y sabemos que tenemos que recorrer un camino, que esto no se consigue de un día para otro, con unas etapas, y que la industria además también nos quiere ayudar en la implantación de dichas herramientas, con lo cual tenemos que aprovechar la oportunidad. También nos hacíamos otra pregunta y es cómo evitar el infra o el sobrediagnóstico. Es decir, ¿qué ocurre cuando nosotros aplicamos un algoritmo y nos encontramos con algo que no esperábamos, ¿no? Con algo no buscado? Pues entendemos que hay que enfocarlo no como un peligro, sino como una oportunidad y como un avance en la habilidad y la capacidad de diagnóstico, que de otra forma quizá no hubiéramos podido llegar. Y también nos planteamos cómo responder en el caso de que se produzca algún error, alguna reclamación de diferente tipo por un diagnóstico obtenido de esta forma. Y no debemos olvidarnos que están validados por profesionales, es decir, que nadie diagnostica solamente por un algoritmo, por un procedimiento de inteligencia artificial, sino que esto requiere una posterior validación. No dudamos que en la medida en la que esto se extienda, pues probablemente hará una legislación que lo regule, ¿no? Otra pregunta que nos hacíamos es si nuestros sistemas e infraestructuras están preparados para afrontar estos cambios. Pues no lo sabemos, pero tenemos que ser valientes y empezar a dar esos pasos, ¿no? E ir adaptándonos poco a poco. También en esta implantación nos planteábamos
si quizá en el ámbito de la gestión y no solo en el diagnóstico sería bueno ir dando estos pasos, es aplicar los algoritmos de logística en nuestra gestión diaria y ver cómo funciona, también para demostrar que son útiles y que pueden reforzar la gestión que hacemos, ¿no? Y bueno, pues no cabe duda que la incorporación de esas guías clínicas de las que hablaban los anteriores componentes del taller y documentación actualizada a la implementación de los algoritmos pues puede ser una ayuda bastante grande. Y por último, había otra cosa en la que pensábamos que podía ser de utilidad el uso de algoritmos y es si deben de estar presentes en los próximos contratos o de compra o de uso de equipamiento de alta tecnología. Y aquí, bueno, quizá es donde hemos tenido un poquito más de diferencia de opiniones, porque nos planteábamos si puede ser interesante tener algoritmos a la hora de comprar alta tecnología, en el sentido de que en función del problema que queramos diagnosticar, si va a ser más eficiente un tipo de equipo u otro, o, por ejemplo, también trabajar sobre KPIs en el sentido de medidores del desempeño, como, por ejemplo, evolución de pacientes con determinadas patologías a los que se les ha hecho una prueba diagnóstica, o la adecuación a las patologías que se ven en una zona determinada, por ejemplo. En fin, que nos parecía interesante, que podía ser una línea de trabajo a realizar a la hora de una compra eficiente de equipamiento de alta tecnología, aunque había componentes del taller que no lo veían así, pero bueno, yo creo que en la diferencia de opiniones pues está la riqueza de los debates y de los talleres. Entonces, estas han sido nuestras preguntas a las que hemos ido dando respuestas y que, como la conclusión fundamental, es que necesitamos avanzar en este tipo de estrategias, de algoritmos de ayuda al diagnóstico, y prueba de ello es la presentación que nos han hecho anteriormente en los plenarios anteriores, en las que ya vemos cómo se aplican ya en la realidad. Pues muy bien, muchísimas gracias. Buena síntesis también. Un taller con algunos puntos de contacto con el anterior, ¿no? Porque tenía cierto parentesco, ¿no? Y en los que además veo que habéis coincidido también en cuanto a las conclusiones, por tanto, fenomenal, se refuerzan uno con otro. Muchas gracias. Pasamos al siguiente, vamos muy bien de tiempo. Taller 5, información en silos versus recursos compartidos, que lo han coordinado Susana Iglesias y Juan Carlos del Álamo. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer a las 6 porque nos habéis asignado uno de los talleres que pensamos que más interesantes y a los participantes de los talleres. Sí, ahora se me oye. Vale. Comentar básicamente 3 grandes titulares que hemos compartido en el taller, ¿no? Nosotros, bueno, luego Juan Carlos desarrollará un poco más lo que hemos trabajado. Nosotros pensamos que la transformación digital de las compañías y de nuestros sistemas de salud en consecuencia está vinculada intrínsecamente a la estrategia que planteemos sobre los datos, con lo cual este taller pues bueno, refuerza más aún si cabe este planteamiento. Pensamos también que la atención sanitaria y la salud pública requieren un intercambio de datos en un ecosistema en expansión, ¿vale? Esto supone compartir datos, esto supone un mayor riesgo de exposición y en este sentido pensamos que es importantísimo todo lo relativo a seguridad, calidad y transparencia respecto al ciudadano en el uso que hacemos de sus datos. Posteriormente reforzaremos también estas ideas en la exposición que hará Juan Carlos. Y finalmente,
Simplemente una evidencia, pues decir que el impacto del COVID ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa que tenemos de aprovechar los datos que tenemos recogidos en nuestras organizaciones. Tenemos muchísimos datos, yo creo que pensamos que no los aprovechamos suficientemente y que la ciencia está perdiendo muchas oportunidades porque no compartimos la información. Pensamos también que trabajar en analítica avanzada es una de las principales acciones ofensivas que podemos lanzar a la hora de afrontar nuevos brotes en el caso de que se produjera. Y ya, Juancar, cuando quieras, muy bien, desarrollamos un poco las ideas. Bueno, el encargo del taller en sí, pues lo hemos traducido en... A ver, vemos todos que para ello, para poder manejar una información compartida entre todos y que eso sea la base de una toma de decisiones sobre la base de los datos, ¿no?, de evidencias científicas, etcétera, y que eso esté a disposición de todo aquel que lo necesite, pues es necesaria una infraestructura suficiente, ¿no? Y bueno, pues como ha comentado Susana, hoy en día pues estamos todavía lejos de esa infraestructura, con lo cual el encargo un poco del proyecto ha sido, bueno, pues del taller ha sido reflexionar sobre un posible proyecto, un hipotético proyecto para llegar de la situación actual a ese escenario que vemos de futuro, ¿no?, de tener esa infraestructura disponible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues como resultados del taller, aquí pues nos han surgido, ha sido una reflexión pues bastante abierta, muy rica, y que lo que ha dado pues ha dado lugar a, bueno, pues un montón de ideas de diferente carácter, más conceptuales, más concretas, y hemos intentado concretar en términos de, pues eso, de requisitos de ese proyecto, ¿no? Hablando de los usos, porque el punto de partida tiene que ser el para qué se quiere esa infraestructura, pues en principio pensamos en para el análisis de información y la extracción de conocimiento, ¿no?, tanto por parte de los científicos de datos como cada vez más por parte de técnicas de inteligencia artificial, ¿no?, sobre todo machine learning, etcétera. ¿Y esto aplicado a qué? Aplicado a la investigación científica, a la investigación clínica, a la caracterización de los servicios sociosanitarios, a la propia prestación de los servicios de salud, todo lo que es el aporte o ayudas a la decisión, ¿no?, clínica, la medicina personalizada. Bueno, pues esos son un poco los usos que se han aportado, ¿no? ¿Qué contenidos estamos viendo, ¿no?, a fecha de hoy? Pues bueno, lo que vemos es que hay tipología clara de entrada. Inicialmente nos salía la puramente clínica, ¿no?, pero bueno, pues luego ya abundando se ve que esto tiene que estar enriquecido con otro tipo de información complementaria, como la genómica, la medioambiental, la poblacional, la sociosanitaria, en fin. Por otra parte de la discusión también la hemos dedicado a pensar un poco en el modelo, ¿no?, de ese data lake, esa estructura de información, pues si tiene que ser centralizada, si es una estructura federada de datos. En cualquier caso, esto tiene que partir de un modelo de información común y que tenga, de alguna manera, un nodo central orquestador, ¿no? Eso es lo que nos ha salido. La información, para que sea lo más rica posible, tiene que estar en bruto, es decir, tiene que estar individualizada, ¿no?, al máximo nivel de detalle, con toda la granularidad y siempre cumpliendo con todos los requisitos de anonimización. Y luego un tema que ha surgido también en el debate ha sido que no solamente es interesante compartir la información, sino también los resultados de esa explotación, ¿no? Es decir, las propias queries, los propios resultados de los análisis, porque eso supone que se comparte no solamente información de las fuentes, ¿no?, la información de base, sino que también el conocimiento que de ahí se extrae, ¿no? Bueno, luego aquí se habla también de metadatos como complemento a la información, a los puros datos, y lógicamente todo lo que se haga tiene que estar sobre todo basado en estándares, ¿no?, internacionales. Bien, cuando hablamos ya decimos, esto lo estamos planteando en modo proyecto, es decir, ¿cómo tiene que ser ese proyecto que nos estamos visualizando? Bueno, pues el proyecto primero nos sale que tiene que tener una naturaleza evolutiva, iterativa, ¿no?, y que tiene que conjugar, que no es fácil,
pues un horizonte ambicioso, que con ese escenario final que visualizamos, ¿no?, pero también con implementaciones y con resultados a corto plazo que nos permita ir viendo el avance del proyecto, ¿no? Y ahí vemos que el proyecto se debe estructurar en un proyecto raíz, que tenga todos, bueno, aquí aparecen algunos de los líneas de trabajo, pero habrá muchas más, ¿no?, que ese proyecto raíz es el que tiene que habilitar para que luego esto se haga realidades, proyectos ya concretos de explotación, ¿no?, y que eso sí que pueden ser ya acotados e incrementales, ¿no?, y que adecuados un poco a las necesidades concretas en cada momento y para cada cual, ¿no? Y ahí se apuntaba que es importante definir bien quick wins, ¿no?, que nos permitan ir teniendo resultados interesantes. Y bueno, y por último, pues bueno, como todo proyecto, lógicamente se tiene el alcance, y lógicamente se tiene que buscar la financiación y se tiene que ver la modalidad de contratación. También ha sido motivos de debate, ¿no? Y en el tema de la financiación, lógicamente, en la situación actual vemos que este es un proyecto de los que encajan pues muy bien, ¿no?, y debe ser prioritario, pues eso, para los fondos europeos anticrisis que vienen de Europa en estos momentos, ¿no? Y en cuanto al modelo de contratación, pues ha surgido un debate interesante porque se ve que, bueno, un proyecto de estas características, donde realmente no está definido al 100%, pues es lógicamente muy difícil de utilizar una contratación pública estándar. Y ahí apuntamos el interés de explorar otras modalidades para buscar eso, entorno cooperativo, ¿no?, que, bueno, pues entendemos que merece la pena buscarlo, ¿no? Como tal proyecto, esto, en fin, no es nada más que arañar la superficie, ¿no? Tiene mucho más desarrollo, pero bueno, tendremos ocasión seguramente de continuar con ello, ¿no? Perfecto, excelente, muy buena síntesis también y con muy buenas aportaciones. Por tanto, seguimos enriqueciendo el producto de esta mañana. Muchas gracias. Bueno, y pasamos al último, lenguaje local versus universal, que lo han coordinado Carlos Gallego y Marisa Felipe. Carlos es el que va a hacer la presentación. Bueno. Hola, yo estoy aquí también en remoto, iba a compartir. ¿O estáis compartiendo? Vale. Perfecto, disculpa, pensaba que solamente lo iba a hacer, que antes lo hemos comentado. Después de estar aquí. Sí, sí. Bueno. Como no te vemos. Bueno, por respeto a las horas y el tiempo, nosotros tenemos una presentación, pero voy a ir rápido. Después, Marisa, tú me haces las consideraciones que veas oportunas. Nuestro taller del lenguaje local versus lenguaje universal ha sido fruto de varias sesiones de trabajo y hoy nos hemos centrado mucho en qué propuesta presentábamos aquí en esta mesa, como nos pedía antes Gregorio. En esta línea, las reflexiones que nosotros hemos ido haciendo es, por un lado, el escenario actual de la información clínica nos encontramos con varias características. Una característica es que cada vez las fuentes de información son más estructuradas. Cada vez nuestros profesionales escribirán menos y escriben menos. ¿Por qué? Porque cada vez obtendremos más información de diferentes fuentes. Esas fuentes son electrónicas, son digitales y esas fuentes de información son las que llevaremos a nuestros profesionales para que tomen decisiones. Eso es una realidad, cada vez va a más, y la tendencia natural es que las estaciones de trabajo, los profesionales cada vez escriban menos. Por otro lado, también nos encontramos con que la tecnología del procesamiento del lenguaje natural nos va a permitir procesar información y obtener conceptos clínicos que podremos tratar. Eso cada vez va más avanzándose, cada vez empieza a ser una realidad y es otra característica de este lenguaje universal. La otra característica que nos encontramos también es con digamos, la percepción del profesional de que estructurar y codificar información no le aporta valor a él. Y posiblemente no le aporta valor a él en su estación clínica, en su día a día, pero sí
que estos mismos profesionales en otros ámbitos, cuando entran en el ámbito de la investigación, cuando entran en el ámbito de las sociedades científicas, estructuran perfectamente la información, ¿vale? Por lo tanto, no son ajenos. Nosotros sí que somos ajenos a darle un retorno, pero ellos no son ajenos a estructurar y a codificar la información. Esa es otra de las características. Ante esas características, nosotros empezamos a debatir qué propuestas... Sí, he ido avanzando. ¿Qué propuesta hacíamos del taller? Y aquí coincidimos también en que lo que necesitamos es un gobierno del dato de la información. Sin un gobierno claro, difícilmente podríamos trabajar en ese lenguaje local, que además, o un lenguaje universal. Es necesario ese gobierno. ¿Cómo trabajamos y cómo desarrollamos ese gobierno del dato, de la información? Salieron varios ejemplos. Lo primero es que llevamos muchos años trabajando en modelos de gobierno de datos de manera informal, es que el conocimiento se trabaja en red. Vale, pero bueno, así iremos más rápido. Vale. El conocimiento está en red, por lo tanto, nuestro modelo del gobierno del dato también es en red. No, hacer que los profesionales formalicen la información y trabajarlo de manera de red. Y en este sentido ya nos aparecía, tenemos por un lado las diferentes características, tenemos que los profesionales sí que trabajan con, y necesitan la codificación, incorporan la codificación, tenemos la evolución tecnológica, tenemos la experiencia también en codificar, tenemos la red, porque tenemos los profesionales que trabajan en red, y entonces venía la propuesta. La propuesta nuestra es, tenemos un escenario que es muy claro, que es el de los biobancos. Los biobancos trabajan en red, es capaz la comunidad científica de utilizar información para la investigación y nosotros proponemos desarrollar y legislar un espacio de bioinformación que permita compartir la información estructurada sobre modelos comunes en una red sobre la cual las diferentes sociedades, las diferentes organizaciones, las diferentes entidades aporten conceptos que puedan ser compartidos bajo un modelo común que entendemos que la propia ley del biobanco nos puede servir como referencia. Por lo tanto, hay un marco en el cual se puede legislar una especie de, no le hemos encontrado el nombre, si es biobanco, biodato o algo así, ¿vale? Y también tenemos las herramientas, tenemos el Instituto Carlos III, tenemos herramientas de investigación que permitirían desarrollar esta estrategia del bioinformación o biobanco de información, en un concepto de red, que el propio biobanco es un concepto de red. Tú aportas información que otro podrá realizar investigación. Y esta principalmente ha sido nuestras conclusiones. He intentado ir muy rápido por la hora. No sé, Marisa, si consideras algún punto más. ¿No? Yo destacaría, Dime. digo con mucho eco, un punto importante que tiene que ver con todo lo que se ha hablado en torno a los datos es que tenemos que garantizar la calidad del dato y la estructura de los datos de manera que estos datos se puedan compartir. Entonces, en este modelo federado de trabajo, el objetivo es que las organizaciones de salud podrán trabajar en la definición de esos modelos de referencia para una determinada patología. Yo me acordaba del ejemplo que ponía ayer sobre las vacunas, hoy se ha estado hablando de las enfermedades cardiológicas y hay que garantizar que hay un modelo común que podrá trabajar alguna de estos miembros del proceso de colaboración, lo exportará y otras comunidades no tendrán que reinventarlo, sino que podrán aprovechar este modelo. Y basándose en este modelo, todos ellos trabajarán en adaptar su historia clínica y podrán después contribuir en este repositorio común de información. Entonces, de hecho, nuestra propuesta, que hemos insistido muchísimo durante nuestras sesiones en hacer una propuesta de trabajo, sería este proyecto, proponer un proyecto de crear esta entidad y crearla en torno a un caso de uso concreto para ser mucho más prácticos y, bueno, como es normal en los tiempos que corren, nuestra propuesta es hacerla en torno al COVID. Solamente quería puntualizar eso. Muchas gracias, Carlos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que no podía haber quedado más redondo porque hemos casi acabado como hemos empezado, ¿no? Quiero decir, han salido muchas propuestas bien estructuradas. Yo creo que
muy acertadas todas ellas, pero ha habido una que ha aparecido reiteradamente. Se ha mencionado en el primer taller y se ha mencionado también ahora al final, que es lo que tiene que ver con la calidad del dato y con la necesidad de evaluarlo. Yo creo que es una de las... Hay muchas más conclusiones, por supuesto, que han salido, pero esta de forma insistente. Por tanto, deberíamos de tomar nota, pienso, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que habéis estado trabajando antes, durante y después de los talleres, ¿no? Y, bueno, pues creo que podemos darnos por satisfechos. Por tanto, fenomenal. Gracias.